En esta clase vamos a ver algo que es súper importante. Sé que digo eso como en la mayoría de los videos, pero bueno, todo es parte de este proceso de aprendizaje y vas a ver como que cada cosa es importante. Normalmente son independiente de otra, pero luego al final vas a ver cómo toda la información que vas viendo en este primer módulo, de tus primeros pasos, se junta toda para que ya puedas generar dinero. ¿Ok? Así que presta mucha atención porque hoy te voy a hablar, o en esta clase más bien te voy a hablar sobre lo que son las velas y las temporalidades. ¿Ok? Entonces, vos ya has visto cómo en esta herramienta, o incluso, por ejemplo, cuando estamos analizando en un broker, pues lo que nosotros vemos en el mercado son estas barritas de acá. ¿Ok? Entonces, estas barritas se llaman velas japonesas. Hay distintos tipos de velas. No voy a entrar en detalle en lo que nosotros no utilizamos, pero las velas japonesas es lo que se utiliza en un 95% de los análisis, de los traders a nivel mundial y demás, ¿ok? Porque es como la que, para la forma en la que operamos nosotros, es la que nos da la mejor formación, la mejor información, perdón. Entonces, resulta que cada barrita de esto, que ahora ya sabes que se llama cada vela japonesa, cada vela, lo que contiene es información del movimiento del precio en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, una vela japonesa lo que me indica es el movimiento del precio en un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir con tiempo determinado? Que yo puedo ver velas japonesas en tiempos de 15 minutos, en tiempos de una hora, ¿ok? Como estás viendo acá, en tiempos de 4 horas, como estás viendo acá, y como ves, el gráfico va cambiando. Yo puedo ver velas diarias y yo puedo ver velas pues mensuales, semanales, incluso de segundos, si fuera el caso, ¿ok? Entonces, ¿qué significa y cómo está estructurada una vela? Pero voy a dibujar de esta forma. Las velas, ¿ok? Tienen esta forma. ¿Verdad? Una gran mayoría tiene aquí un... ¿sí? Y ya te voy a explicar cómo se llama cada parte de la vela. ¿Ok? Entonces, normalmente eso es lo que vemos, de diferentes colores, verdes o rojas, y tú los puedes poner como quieras y ya te voy a dar algunas recomendaciones al final. Entonces, si ves, ¿ok? Esta parte, ¿ok? Todo este rectángulo de la vela, ¿ok? Toda esta parte de la vela se le llama el cuerpo de la vela, ¿ok? Todo eso es el cuerpo de la vela. Y estas partecitas de aquí abajo a esto, ¿sí? A eso se le llama la mecha, ¿ok? Entonces vas a ver que muy comúnmente se dice, bueno, vea, esa vela nos dejó bastante mecha, o esa vela no nos dejó ninguna mecha, o esa vela dejó poquita mecha, ¿ok? Entonces eso es muy importante que lo entiendas, ¿ok? Así es como se compone una vela, ¿ok? Ahora, hay dos tipos de velas. Está, voy a poner todo acá por si lo estás anotando, si tienes tu cuadernito de... Me imagino que estás anotando todo en un cuaderno, como se te recomendó. Entonces hay dos tipos de velas. En sí, está la vela alcista y la vela bajista. ¿Ok? También, que eso no es tan común, pero hay una vela que es llamada la doji. Eh, Te la escribo, pero no es algo que se vea muy comúnmente. Ahorita te la voy a explicar. ¿Ok? Entonces, esos son los diferentes tipos de velas. ¿Ok? Cada vela, ¿verdad? Cada vela, voy a ponerlo aquí para que se vea más. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vemos, cómo te expliqué? Nosotros podemos ver las velas, ¿verdad? En diferentes temporalidades. 2 horas, en día, 4 horas, 1 hora, 2 horas, 15 minutos y demás. O sea, realmente se puede ver en cualquier
en diferentes, perdón, temporalidades. Obviamente más adelante vas a ver cuáles son las temporalidades más recomendadas y que cambia según la estrategia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen las velas? Como te expliqué al principio, las velas lo que hacen es mostrarme la información de cómo se ha movido el precio en un tiempo determinado. Entonces, te voy a explicar cuál es la condición para que una vela o por qué una vela es una vela alcista. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que vamos a poner de ejemplo que esta es una vela, ¿ok? De una hora. Entonces, ¿qué quiere decir o qué es la información que me está dando la vela? El precio, como sabemos, ¿verdad? Esto que se mueve acá, eso que estás viendo acá, ese es el precio actual del mercado. Entonces, ¿qué pasa si cuando va a empezar la hora, ¿ok? Digamos que van a ser en punto a las 7 de la mañana y el precio de mercado viene aquí y ¡pum! Son las 7 de la mañana. Entonces, a las 7 de la mañana, como eso es una vela de una hora, ¿ok? En temporalidad de una hora, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, esta vela, cuando pase la hora, me va a indicar si el precio en esa hora, ¿verdad? Al finalizar esa hora, si el precio finalizó más alto o más bajo que de donde inició hace una hora. Entonces, eso es a las 7 de la mañana. A las 8 de la mañana, si el precio al final de esa hora terminó aquí, ¿ok? Entonces la vela, el cuerpo de la vela me va a cerrar aquí. Es decir, aquí abrió a las 7 de la mañana, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que es el time frame de una hora, y a las 8 de la mañana se me cierra aquí. Entonces, como a las 7 de la mañana el precio estaba aquí abajo, ¿ok? Y una hora después el precio del mercado cerró arriba de donde inició, eso me indica a mí que es una vela alcista, ¿ok? Ahora, Yanka, ¿y qué es el tema de las mechas? Ok, las mechas lo que me hace es indicarme puntos en donde hasta, digamos, puntos máximos y mínimos, ¿verdad? Hasta dónde llegó el precio del mercado en esa hora. Es decir, a las 7 de la mañana el precio estaba aquí, ¿ok? A las 8 de la mañana cerró aquí, pero en ese lapso, en esa hora, el precio del mercado pudo haber bajado, digamos que llegó hasta este precio, pero luego subió y subió un montón y luego pum, y llegó hasta aquí, ese es el precio máximo, ¿verdad? Pero no, o sea, esos movimientos sí importan y luego los vamos a ver más adelante cómo los interpretamos, pero si a las 8 de la mañana en punto el precio estaba aquí, ahí es donde me va a cerrar la vela, ¿ok? Ahí es donde me va a cerrar. Entonces las mechas lo que me indican es el punto máximo y el punto mínimo hay que dentro de la temporalidad, que es en este ejemplo una hora, ¿verdad? El precio llegó. Yanka, ¿qué pasa si estamos viendo en 15 minutos? Bueno, es exactamente lo mismo. Si estamos analizando en temporalidad de 15 minutos, entonces, por ejemplo, lo que va a pasar es que la vela que yo vea, si lo estamos viendo en 15 minutos, pues lo que me va a decir es que vamos a suponer que son las 7 y 15, ¿verdad? Entonces, a las 7 y 15, cuando marcaron las 7 y 15, el precio estaba aquí, y si a las 7 y 30 el precio estaba aquí, pues aquí me va a cerrar la vela, ¿ok? Y todo esto es el punto mínimo y el punto máximo al cual llegó el mercado en esos 15 minutos, pero al final de cuentas abrió aquí y cerró aquí, ¿ok? Entonces es una vela alcista porque me cerró a un precio más alto del que me abrió. Y explicándote esto, entonces ya puedes suponer cuándo es una vela bajista, ¿verdad? Una vela es una vela bajista. Bueno, vamos a ver, para poner esto de otro color. Ok, la vela es una vela bajista cuando, por ejemplo, entonces más bien el precio de mercado venía
digamos que igual estamos en temporalidad de una hora, entonces a las 8 de la mañana me abrió aquí, ¿ok? Y resulta que al final de esa hora, es decir, a las 9 de la mañana, el precio que quedó más abajo, a un precio menor del que abrió, entonces esto es una vela bajista. E igualmente las mechas es el punto máximo y el punto, bueno, en este caso el punto mínimo y el punto máximo al cual se movió el mercado dentro de esa temporalidad, en este caso una hora, ¿ok? Y si fuera una vela de 15 minutos, que es también roja, por poner un ejemplo, entonces quiere decir que a las, vamos a ver, y entonces, lo que quiere decir, si estoy en 15 minutos, es que a las 7:45, por poner un ejemplo, el precio estaba aquí, a las 7:45, el precio estaba aquí, y al ser las 8, ¿verdad? Porque pasaron 15 minutos después, el precio cerró, estaba por debajo de donde inició. Entonces, eso me indica que es una vela bajista. ¿Ok? Ahora, Yanka, ¿cómo sé a qué horas abre y a qué horas cierra cada vela? Bueno, es en números redondos, por así decirlo. Entonces, las velas de una hora, por ejemplo, se abren a las 7 de la mañana y se cierran a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana abre la siguiente y se cierra a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana abre la siguiente y se cierra a las 10 de la mañana. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, la vela de diario, por ejemplo, vean que de hecho justo acaba de iniciar las velas de diario, justo están iniciando, porque si ves este countdown que tenemos aquí, ¿verdad? Este contador regresivo dice que se cierra hasta dentro de 23 horas, 39 minutos y 48 segundos, ¿ok? Entonces, actualmente en mi país, que es Costa Rica, son las 15:20, ¿ok? Es decir, que en zona horaria Costa Rica, la vela diaria inicia a las 3 de la tarde y cierra a las 3 de la tarde del día siguiente. ¿Ok? Ahora, las velas de 4 horas pues es igual. Inician a las 15 horas, hora Costa Rica, ¿ok? Y finaliza cada 4 horas. Es decir, que la vela de 4 horas empieza a las 3 de la tarde y cierra una a las 7 de la noche, y luego la otra a las 11 de la noche, y luego la otra a las 3 de la mañana, y luego la otra a las 7 de la mañana, y luego la otra a las 11 de la mañana, y luego la otra cierra a las 3 de la tarde. ¿Ok? Las velas de una hora, entonces cierran cada hora, como lo expliqué, ¿verdad? Números redondos. Y las de 15 minutos, entonces abre, por ejemplo, si está empezando una hora, es decir, si son las 10 de la mañana, pues también abre una vela de 15 minutos. Pero esa vela de 15 minutos, ¿a qué hora va a cerrar? A las 10:15 de la mañana. Y a las 10:15 de la mañana va a abrir otra vela, ¿verdad? Que cierra, te voy a explicar aquí, que cierra a las 10:30, y a las 10:30 abre otra y cierra a las 10:45, y así va, igual las de 5 minutos, las de 3 minutos y las de 1 minuto. Entonces, ¿cómo te voy a mostrar aquí? Por ejemplo, aquí estamos en temporada de 15 minutos, y ya con eso te voy a explicar algo muy importante, que es dónde abre y dónde cierra una vela. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, esta vela en 15 minutos es a las 10:45, es decir, que abrió a las 10:45, y ¿a qué hora cerró? A las 11 de la mañana. Entonces, esta quiere decir que abrió a las 11 de la mañana y cerró a las 11:15. Esta abre a las 11:15 y cierra a las 11:30. Esta abre a las 11:30 y cierra a las 11:45. Esta abre a las 11:45 y cierra a las 12. Y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que si yo agarro, por ejemplo, estas velas, ¿ok? Voy a marcarlas. ¿Ok? Si yo agarro estas 4 velas, chicos, voy a poner un color diferente, ¿ok? Y quiere decir que 4 velas de 15 minutos me hacen una vela de una hora, ¿ok? Que va a ser un poquitito más difícil ver dónde estaba la marca. Vamos a ver, se me perdió. Es que obviamente es un poquillo más complicado de la manera. Entonces, aquí estoy marcando esta vela de una hora. ¿Ves? Que obviamente no se me ve la marca. Bueno, aquí está. Pero entonces, 4 velas de 15 minutos forman una vela de una hora. Entonces,
¿Cuántas velas de 1 minuto forman una vela de 1 hora? Pues 60, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay 60 minutos dentro de 1 hora. Y eso es importante, pues que, como digo, que lo vayan comprendiendo. Entonces aquí pueden ver cómo yo encerré, por así decirlo, 4 velas de 15 minutos, que en la marca, pues ya cuando yo me cambio de temporalidad, ¿ok? Si lo pongo en velas de 1 minuto, entonces van a estar todas esas velas dentro de esas 4 velas de 1 minuto. ¿Ok? Entonces 15 velas de 1 minuto forman 15, una vela de 15 minutos y así. Ok, ahora, algo muy importante para ya ir finalizando que tienes que comprender es dónde abre y dónde cierra una vela. Entonces, le voy a hacer este ejemplo. Aquí estamos en velas de, le voy a dar el ejemplo en velas de 1 hora. Entonces, una vela abre donde finalizó la otra, inmediatamente. Eso es tal cual. Una vela abre donde finalizó la otra. Entonces, por ejemplo, esta vela que da de medianoche, entonces quiere decir que esta que da a las 11 cerró aquí, ¿ok? Y como ven, de una vez esta abrió. Resulta que en esa hora el precio vino hasta aquí, bajó hasta aquí, en toda esa hora, pero al final, a la 1 de la mañana, pues cerró aquí. Y de una vez cierra, abre esta, ¿ok? ¿Lo ven? Al mismo precio, por supuesto. Y entonces esta abrió a la 1 de la mañana, se movió por aquí y luego se fue al alza y me cerró hasta aquí. O sea, llegó hasta aquí, pero al final a las 2 estaba aquí. Entonces a las 2 de la mañana se cierra esta vela y de una vez se abre esta otra. Y ahí igual, pues me va diciendo al finalizar en dónde estuvo el rango, digamos, que se movió en esa hora y precio. Lo mismo en 15 minutos, ¿verdad? Lo mismo en 15 minutos. Si esta vela abrió aquí a las 6:40, a las 7 de la mañana, por ejemplo, esta, 15 minutos después finaliza aquí y de una vez abre esta a las 7:15 y a las 7:30 cierra y de una vez me abre esta. ¿Ok? Yanka, ¿qué pasa si por A o por B abre el mercado, cierra una vela y en esos 15 minutos el precio no se mueve? Por ejemplo, digamos en esta temporalidad hasta la siguiente. Ok, esta vela que abrió y cerró en exactamente el mismo precio, esas son las que se llaman dojis. No es muy usual verlas, ¿verdad? Porque siempre el precio va a tener alguna variación, pero cuando vemos velas como esta, que son tan pequeñitas, eso es un doji. Un doji es una vela que abrió y que en el mismo precio que abrió, cerró, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso es para que sepan cuando se hablan de dojis a qué es que se refiere. Entonces, chicos, ese es el tema sobre las velas japonesas y sus diferentes temporalidades. Más adelante vamos a ver, vas a ver cuándo se usa temporalidad de 1 hora, de 4 horas, de 15 minutos, de 5 y demás. ¿Ok? Así que, pues bueno, nos vemos en la siguiente clase. Pura vida.